Estamos esperando que conecte. Ya va a entrar Alberto. No, 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 no. Conectando, conectando. ¡Hombre! ¡Por fin! Oye, te oigo regular. No sé cómo te oirán los demás. ¿Tú me oyes bien? Yo te escucho bien. Y ahora te escucho perfectamente yo a ti también. Muy buena, señor. ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues bien. Justo llegando, corre, corre, casi se me hace tarde. Llegando, corre, corre. ¿Qué has estado trabajando? No, vengo del gimnasio, vengo del gimnasio. Vale, vale. Te iba a decir, te veo muy delgadito, ¿eh? Te, Dime. te está metiendo caña, ¿eh? Bueno, Alberto, a quien no te conozca, ¿te gustaría presentarte? Aunque ya, bueno, hay mucha gente que te conoce, que te ha seguido en un montón de situaciones. Y bueno, si quieres comenzar tú presentándote y explicando qué hacemos aquí, que... Ok. Ok, voy a dar alguna pincelada corta y que tú preguntas lo que quieras también, ¿vale? Yo tengo aquí un Ok. montón de cositas que preguntarte, pero ¿por qué estoy hablando con Alberto Pérez? Alberto Pérez, ¿qué relevancia tiene en todo este mundo de las terapias de conversión, terapias reparativas y eso de dejar de ser homosexual? O como era, yo nunca he sido homosexual, sino un hombre heterosexual que no se entendía bien a sí mismo o algo así, ¿no? Esa frase te suena de algo, Oye, ¿no? oye, eso no tenías que sacarlo, ¿eh? Sí, así es. Bueno, pues eso, me llamo Alberto, tengo 28 años, soy de las Islas Canarias, España, y bueno, yo descubrí que me gustan los hombres, pues con 14 años, ¿vale? Y ese hallazgo personal en ese momento, la verdad que me supuso pues mucho sufrimiento, mucha confusión, como a muchos de nosotros, yo creo, ¿verdad? Y entonces traté de buscar información sobre qué me estaba pasando y bueno, y ahí encontré pues las terapias de reorientación sexual, ¿no? Terapias que prometen que puedes cambiar, que puedes dejar de ser gay. Entonces yo dije, bueno, pues esta es la mía, bien, perfecto, ¿no? Y ahí me metí a tope, estuve muchos años, era muy jovencito, llegó un momento de mi vida en el que yo realmente me convencí de alguna manera que había conseguido cambiar y de verdad, yo pensaba en ese momento que así era y hubo un momento en mi vida en el que parecía que había cambiado, ¿no? Bueno, pues pronto también empecé a compartir mi testimonio, mi historia en diferentes círculos, en diferentes foros y eso pues implicó que mucha gente también pues me buscara pues para pedirme información y buscar ayuda, buscar este tipo de ayuda. Y ahí estuve pues varios años, ¿no? Hasta el año 2015 fue cuando ahí ya lleva un tiempo, ¿no? Porque esto no es de la noche a la mañana, pero evidentemente aquello pues no se hizo sostenible. Y bueno, y comencé mi camino de salida, porque tampoco fue una cosa automática, sino que ha sido un proceso. Esto hacía grandes rasgos, ¿no? Muy bien, perdone porque me están diciendo que a mí me ves súper pixelado, voy a ver si consigo hacer alguna cosa rara, si en algún momento se recupera, pues perfecto. Vale, porque tú fuiste un hombre muy conocido en el mundo de los ex-gays latinos. Yo te digo, Sí, yo he visto mucho, y me habían hablado de ti antes eras muy conocido y había un montón de material tuyo, un montón de vídeos en el que tú afirmabas que eso, en algunos que habías dejado de ser homosexual, en otros que nunca habías sido homosexual, sino que eras un chico heterosexual, que estaba confundido, todo aquello, ¿no? Entonces, el que tú puedas contarnos desde dentro esa experiencia que tú has vivido en un momento tan temprano de tu vida y cómo esa experiencia que tú tuviste te ha servido también para entender todo el mundo de las terapias de conversión. Es utilísimo porque nadie mejor que una persona que ha estado tan dentro y que además ha estado tan implicado en todas estas organizaciones nos puede explicar a los demás qué es lo que ocurre ahí dentro y cuál es la motivación de una persona para entrar y seguir ahí, ¿no? Entonces, tu caso, tu testimonio es especialmente revelador, sí. importantísimo y yo, claro, me parecía muy importante que la gente te escuchara y te conociera y bueno, y que viera lo que ha pasado, ¿no? Porque, antes que nada, vamos a empezar por un punto. Vamos a empezar. Hablamos de terapias de conversión, ¿vale? Pero, oye,
cuando hablamos de terapias de conversión, ¿de qué estamos hablando? Claro, esa es buena, ¿no? Hay una cosa, sobre todo esto que estás diciendo, es lo que tú dices, el hecho de haber estado tan implicado, porque si hubiera sido, bueno, pues que en algún momento de mi vida pues estuve un poquito confundido, te digo, eso es muy común, pero el problema es que yo estuve tan implicado que claro, que después el camino de salida pues se te hace más complicado todavía, ¿no? Porque además Exactamente. pues hay muchas expectativas sobre ti, porque en teoría tú eres quien lo has conseguido y quien nos está guiando a los demás por dónde es el camino, ¿no? Y cuando resulta que el guía está más perdido que todos los demás, pues claro, pues hay un problema, ¿no? Claro, Es muy, terapias muy, de muy conversión, importante terapias... porque además tú, claro, tú nos has dicho, tienes ahora 28 años, es un hombre muy joven. Estamos hablando de 2015, hace 5, tenías 23. Sí, tú eras un chico muy Era un jovencísimo twin, era un y twin, sobre... era claro, un queen, has dicho. un twin, un Un twin. Ah, un adolescente. twin. Entonces, es que en Canarias los queens son como unos conejitos. Y digo, pues igual en Canarias se llaman así a la gente jovencita, ¿no? Yo qué sé. No, pero No. claro, y sobre ti carga una responsabilidad enorme de representar a toda una organización, de dar un discurso, de convencer a la gente, explicar. Pero bueno, eso luego si quieres lo hablamos, pero me pareció ya de entrada fortísimo, ¿no? Es decir, aquí Sí, estamos hablando sí. sobre un muchacho, algo muy fuerte, ¿no? Vale, Yo entonces creo que... te decía esto, ¿no? O sea, la importancia de la relevancia precisamente que nos lo expliques tú es que tú has estado muy dentro, ¿no? Pero Mm. cuéntanos un poquito, ¿has hecho las terapias de Sí, conversión sí, de qué más? yo creo que en mi caso es un poco también la pasión de la pasión de la juventud, ¿no? Entonces, de alguna manera te atreves a hacer cosas que después con el tiempo vas midiendo, ¿no? Mira, las terapias de conversión o las terapias de reorientación sexual, como a ellos les gusta explicarla, la teoría de las terapias de reorientación sexual es que la homosexualidad no es una condición afectivo-sexual normal, sino que lo normal, lo natural, lo único que existe es la heterosexualidad. Hombres con mujeres, mujeres con hombres. No hay más. Ese es el fundamento. Entonces, todo lo que se salga de ahí son como desviaciones, son problemas, ¿no? No es algo, es una anomalía, ¿no? Y entonces las terapias de conversión parte de la base de que la homosexualidad en realidad es fruto, es resultado de unas carencias afectivo emocionales, ¿no? Es decir, que en el desarrollo de un niño, en el desarrollo de una persona, hay un trauma, pues falta la figura paterna, o este chaval ha tenido la figura de la madre sobreprotectora, o no ha estado muy implicado en la relación con los pares, porque no le gustaba el deporte, no le gustaba el fútbol, entonces era el niño marginal, de alguna manera, le daban de lado. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que se produzca una serie de heridas, de un trauma, y eso cuando llega el despertar sexual, esas heridas se erotizan. Y ahí surge lo que ellos llaman la AMS, la atracción al mismo sexo. Entonces, Es la curioso terapia porque de además reorientación sexual... exactamente, utilizan un palabrerío que suena como medio científico, ¿no? Donde hay unas siglas es que hay ciencia, ¿no? Y no tiene nada, pero absolutamente nada de científico, ¿no? La atracción hacia el mismo sexo. Es decir, no es que existan las personas homosexuales, sino alguien que tiene atracción al mismo sexo, como el que tiene, yo qué sé, diabetes o colesterol alto, una cosa de Como el esa, que ¿no? tiene gripe, como el que tiene gripe. O coronavirus, que está más de moda. Claro, Ya ves, ya ves. claro. Entonces surge de ahí de unas supuestas heridas, ¿no? Pero claro, eso Exacto. tiene... Entonces, por eso era fácil escucharme a mí diciendo, yo nunca he sido homosexual, ¿no? Porque es que eso, las terapias de reorientación directamente anulan la posibilidad de que eso pueda existir, sino que tú lo que estás sintiendo es fruto resultado de una carencia, de una herida, de un trauma. Y que si somos capaces de descubrir por qué y somos capaces de sanar esa herida, la atracción al mismo sexo desaparece, ¿no? Es un poco este es el paquete, ¿no? Esta es la idea que se vende. Todo esto, pues claro, está enraizado un poquito, pues en ideas de Roy y cosas así como un poquito muy Muy, antiguas, desfasadas, y que no son ciertas, y que no son muy, ciertas. exacto, muy enraizadas en esas ideas que son súper antiguas y que además se demostraron hace ya mucho tiempo que no tienen nada de reales. Y entonces te dicen, No, vale, no existen los homosexuales, existen hombres que están emocionalmente heridos. Y por culpa de esta
herida emocional sienten atracción hacia el mismo sexo, ¿vale? Que es curioso, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué les da por ahí? No sé, les podría dar por chupar piedras o cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, les da por sentir atracción hacia el mismo sexo. Vale, va muy bien. Además, en esto, claro, te encontrarás un montón de personas que todos, porque ¿quién no tiene una herida emocional, no? Claro, es que vamos a ver lo que ellos plantean como posibles causas, creo que efectivamente son cosas en las que cualquier persona, cualquier hijo de vecino se puede ver identificado. Todos en nuestro desarrollo, en nuestra vida, pues hemos tenido cosas que a lo mejor, pues yo qué sé, esta imagen idílica de con tu padre yendo al lago a pescar, pero es que ni yo, ni mi primo, ni el hijo, o sea, quiero decir, Claro. son situaciones que no explican, que no explican. Exactamente. Lo que Ahí pasa, tenemos un aspecto muy importante, ¿no? Es decir, que las son teorías muy argumentativas y que hacen una selección de los casos que a ellos les va bien para explicarse, ¿no? Aquellos que no explican su teoría, no explican su hipótesis, los desechan, porque efectivamente todo el mundo tiene una herida emocional. Los psicólogos están llenos de personas que tienen heridas emocionales heterosexuales y presentan la misma carencia de relación con el padre o con la madre, las mismas heridas en la infancia, y dices, ¿y estas personas por qué no sintieron la AMS? ¿Por qué no se volvieron homosexuales? ¿No? De entrada, una primera... sí, ¿Y es ellos? que de hecho en mi caso parte, o sea, cuando yo empiezo mi cuestionamiento, que en verdad mi autocuestionamiento personal no viene por un tema argumentativo, porque como tú estás metido en todo esto, no atiendes a razones. En mi caso es más bien un tema, es sufrimiento. No es una convicción, no es un tema de razones, no son motivos que me estás dando y me hacen pensar, sino que estoy cansado de pasarlo mal, estoy cansado de sufrir. Y Ahí estamos entonces en un ahí punto es cuando tú te muy atreves, importante. Ahí estamos en un punto ahí es muy cuando tú importante. empiezas. Sí, ahí es cuando tú empiezas a plantearte si lo que te está pasando tiene sentido o no. Y entonces empiezas a comparar, a ver que hay otros chicos que no tienen ese background o ese trasfondo y sin embargo son homosexuales. Y además, no solamente eso, sino que en tu propio camino, es decir, en mi caso, ¿cuánto me faltó a mí hacer? Quiero decir, cuando se te propone un plan, ¿no? O cuando tú te pones en ese camino de tratar de sanar esas heridas, da igual lo que hagas, da igual en cuántos equipos, en cuántos deportes de grupos te apuntes, da Ah, esto igual no lo tienes cuánto que mejores la contar, ¿eh? relación con tu padre, da igual lo que Esto, hagas. esto no lo tienes que contar, esto no lo tienes que contar. Pero había un punto aquí que me parecía tremendamente importante. Es decir, la gente busca dejar de sufrir, porque están sufriendo a causa de la homofobia. Al haber crecido en un entorno homofóbico que los rechaza, ellos sufren y buscan una solución para ese sufrimiento. Pero en lugar de solucionar la homofobia que los ha discriminado, los ha rechazado, intentan amoldarse a lo que la homofobia les está diciendo. La homofobia les dice, tú eres un enfermo por ser homosexual, por tener atracción al mismo sexo, tienes que cambiar tú, en lugar de qué es lo que hace el mundo civilizado. No podemos ser homófobos. La homosexualidad no es ninguna enfermedad, no hay nada que curar. No, lo que tienen que hacer ustedes es dejar de ser homófobos, ¿no? Pero fíjate, hay un sufrimiento y las personas, sobre todo, leemos hace poquito el informe del Consejo de un experto asesor de la Organización Mundial de la ONU, Sí, perdón, que decía que la mayor parte de las personas, que hasta 4/5 partes de las personas que se someten a este tipo de técnicas tienen menos de 24 años y de estas, casi la mitad, menos de 18, eran todos menores de edad. Gente inmadura, evidentemente, porque son chavalines, muy necesitada de la aprobación de sus entornos, que son muy vulnerables a que les estén diciendo tú estás haciendo las cosas mal, tienes que cambiar tú. Con lo cual, van este tipo de grupos, técnicas, buscando una solución a su dolor. sí, sí. Es tal cual, ¿no? Es decir, yo creo que se mezcla para explicarlo, porque al final yo digo, yo no creo que sea más bobo que la media. Lo que sí pasa es que estás en un momento de tu vida, en unos años en los que tienes una edad muy vulnerable, y entonces tú lo que estás, necesitas respuestas, necesitas una explicación a lo que te está pasando. Y aquí también yo creo que ocurre algo que es muy curioso, que es que esa hambre de una respuesta hace también que de alguna manera tu realidad se acople o se adapte a esas teorías, ¿no? Es decir, es como un poco como el horóscopo, ¿no? Es decir, claro, Me encanta la comparación. es un poco como el horóscopo, ¿no? Todo el mundo sabe que el horóscopo es mentira, más o menos, ¿no? Pero
claro, como yo necesito una explicación, necesito una respuesta, de pronto aquella teoría, claro, me cae, me explica todo, ¿no? Pero es tu desesperación, es tu hambre, tu ansia de respuesta, más que en realidad la respuesta que te están dando, ¿no? Y efectivamente, es decir, después llega un momento que te das cuenta de que el problema no eres tú, el problema es el entorno. Es decir, esto que ellos muchas veces señalan como causa, más que causa, son consecuencias. Es verdad que hay muchos hombres homosexuales que a lo mejor han experimentado pues, una relación más fría con su padre, pero no es la causa. Es que el padre, al darse cuenta de que el hijo pues no es en estereotipo como el resto de sus hermanos, por ejemplo, pues no le entiendo. Es que mi hijo no habla de fútbol, no habla de mecánica, sino que me habla de baile o me habla de ballet. Y yo ahí, como padre, no sé qué hacer. Entonces ahí a lo mejor un distanciamiento. Pero no es causa, es consecuencia. Entonces a mí el darme cuenta de este tipo de cosas fue lo que dije, uy, esto por Sí, aquí yo no... te quiero preguntar por tu proceso, ¿no? Porque efectivamente una de las cosas que planteamos, ¿no? Como estos grupos homófobos dicen, no, porque la homosexualidad lleva aparejadas un montón de disfunciones como depresión y neurosis. Hombre, claro, se la provoca la homofobia a la que estáis sometiendo a estas personas. Y evidentemente alguien que se ve rechazado desde muy pequeño y que le estáis diciendo que es un enfermo, pues consecuentemente pues se siente mal de autoestima. Y si además ve que su entorno lo rechaza, pues evidentemente terminará con la depresión. Pero fíjate, había algo muy importante, esto lo hemos conversado tú y yo en alguna ocasión, ¿no? Con los grupos y todo esto, ¿no? Sobre todo cuando venían los... Porque ya han comentado por aquí, ¿sabes? Los teóricos son Nicolosi y Richard Cohen. Y digo, uy, estos, tú los conoces, además, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero decíamos que hay algo en estos grupos que nos explica también por qué muchas personas se aferran, y es que dan un referente, un grupo, un entorno que te acoge, una red, te sientes incluido por un grupo, te sientes validado por un grupo y cumplen una función social importantísima, porque a menudo estamos hablando de personas que forman parte de comunidades religiosas muy importantes, fuera de las cuales no hay nada. Sí, Y si yo pierdo el grupo, lo pierdo todo. Lo que queda ante mí es el vacío absoluto. Entonces, hay que comprender a una persona que diga, voy a intentar dejar de ser homosexual, porque para sus coordenadas mentales, fuera, no hay nada. no hay nada, Solo hay el vacío, ¿no? no hay Entonces, nada. me gustaría que explicaras un poco también eso, ¿no? De la importancia que tiene para que entendamos, para que seamos capaces de empatizar y que no caigamos en ese discurso de esta gente es idiota, no, no, estas personas Sí, está ocurriendo algo que hay que comprenderlo. Y una sí. de las cosas que ocurren es... Sí, está claro decir esto y agradezco que me digas esto, sobre todo por eso, ¿no? Para que nos convirtamos un poquito más empáticos. A mí me pasa, incluso a nivel personal, cuando voy conociendo gente, ¿no? En la vida normal, o sales un fin de semana de fiesta, ya estás en un bar de ambiente y alguien te identifica o te reconoce, y dice, tú lo que eras es bobo, ¿no? O lo que sea. Y digo, Ya está, ya. El digo, Luis mira, más se drogaba, Luis más tonto. O sea, Luis claro, más claro. tonto. Entonces yo digo, mira, yo creo que para todo esto no hay una explicación simplista. Yo creo que hay que ponernos en los zapatos de estas personas. Son un mundo, es fenómeno sectario puro y duro, es fenómeno sectario, ¿no? De estar cerrado en una burbuja. Al final es mucho miedo lo que hay detrás de todo esto. Lo que hay es mucho miedo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando te encuentras en este tipo de situaciones, eh, además, el grupo también te reafirma de que fuera no hay otra opción. Entonces, es que tu vida es eso, no es solamente, porque claro, yo en mi proceso personal de tratar de aceptarme a mí mismo, había gente, bueno, pues ya está, Alberto, aceptas eso, pero es que para mí se me acababa la vida, se me acababa la vida, porque es que no hay otra opción posible, no hay otra opción posible. Y esta es otra de las, es otro salvavidas, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de que hay otras formas de vivir, hay otras formas de vivir y que además el cuento que te han vendido de la gay lifestyle, ¿no? Es decir, no, es que todo es sexo, promiscuidad, drogas, Ojalá. destrucción y tal. Y yo digo, pues chico, pues, ¿en qué película, no? Porque digo, pues no sé, yo... Aquí lo O sea, único que hay es no, gente en no es tan Grindr así, diciéndote no es tan así. que no, Y claro, después, sobre pero, todo, el tema este que tú dices de las consecuencias. A mí eso me parece súper... Y es por eso, en parte, por lo que yo al menos estoy haciendo lo que estoy haciendo. hay, Porque las consecuencias son reales. Las consecuencias, eh, quiero decir, esto no es para hacerme un Instagramer famoso, ¿vale? Que guay, si encuentro novio, te decía ayer, digo, bueno, igual después del live, después del directo encuentro novio y todo, ¿no?
Pero no es esto, es decir, es que las consecuencias son reales, porque la autoestima, el concepto que tú terminas teniendo de ti mismo, es muy dañado, es muy dañado. Y claro, y yo eso lo veo a día de hoy. Yo he conseguido pues rehacer mi vida y creo que soy un hombre fuerte y más o menos pues empujo con lo que me echan, ¿no? Pero sí veo todavía a día de hoy consecuencias, ¿no? Es decir, el cómo te relacionas contigo mismo, cuando te comparas con otro, el concepto que tienes de ti mismo. Entonces, las consecuencias ahí quedan. Y yo no sé si todas las consecuencias son recuperables 100%, ¿sabes? Es decir, es que aquí pues hay un trabajo después que hacer con todo eso. ¿Cómo fue tu propio proceso de descubrir, ¿no? Porque hemos dicho esto, ¿no? Vale, la mayoría de los casos son personas que tienen una concepción sobre la homosexualidad muy distorsionada, todavía tenemos muy mala prensa sobre la homosexualidad y ves, tú entras en Google y te creas homosexualidad y lees todo tipo de mensajes, ¿no? Y dices, bueno, pues alguien que no tenga otros referentes, que no conozca a nadie, ningún homosexual más cercano, o hace una década, 2 décadas, que todavía tenemos menos información sobre la homosexualidad, pues es normal que hubieran esos tópicos, ¿no? Esos mitos sobre la homosexualidad y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es verdad que tiene miedo. Si además procedes de un contexto religioso, ¿no? Y por ejemplo, hablamos con chicos de iglesias evangélicas, Estados Unidos, por ejemplo, están muy potentes todo este tema. Sí. Algunas religiones o sectas, como pueden ser testigos de Jehová, etcétera, ¿no? Donde estamos creando una burbuja absolutamente, hemos aislado a nuestros hijos del resto del mundo, no tienen otros referentes, personas que además son profundamente religiosas, que están convencidas de que van al infierno, de que el infierno existe y que van a ir al infierno porque son homosexuales. Y tienen mucho miedo porque se les ha criado en ese miedo, ¿no? Unas creencias terribles sobre la homosexualidad, nada, no hay fuera, no hay otros referentes y los referentes que te presentan son distorsionados, no tienes ningún tipo de red social, no tienes nada y te aferras profundamente a lo que hay, ¿no? Y entonces vives creyéndote que de verdad has dejado de ser homosexual. Hay un momento que, tú lo comentas en alguna ocasión, ¿no? Que dices, hay un cambio superficial, nunca hay un cambio real. ¿Cómo son? Antes de hablar de cómo es tu proceso de descubrimiento y todo aquello de tener tu conflicto y salir de esto, ¿cómo es eso de no hay un cambio real, lo que hay es un cambio funcional? O como en algún momento, en una conversación que tenemos nosotros, me Sí. hablabas de una adaptación funcional. Una adaptación, sí. Era el término que tú utilizabas que me encantaba. Una Claro. adaptación funcional, no un cambio real. Sí, este término lo saco porque, claro, los años que yo estuve al frente de grupos de terapia, que Pero buscaban es este que eras cambio. general, es que tú no eras soldado raso, tú eras general. O sea. Claro, entonces, entonces, claro, una de las cosas que pasa, es decir, y a mí a día de hoy todavía me pasa, es decir, yo tengo gente con la que yo trabajé en aquellos años que ellos prefieren haber cambiado, aún después de yo haber tomado esta dirección. Entonces a mí me gusta hablar de esto, ¿no? De un cambio funcional, porque evidentemente yo puedo casarme en un matrimonio heterosexual y yo puedo tener hijos, pero que eso ha existido siempre. ¿Vale? Y antes existía además sin terapia, en los pueblos y demás, y en los no pueblos, la gente se casaba y tenía una vida heteronormativa, normal, pero después me iba al baño público de la estación de autobuses y aquellas historias, ¿no? Entonces, eso siempre ha existido. Entonces, tú puedes conseguir una especie de adaptación funcional, puedes conseguir funcionar. Y efectivamente, si tú eres una persona que todo esto lo estás viviendo desde el sufrimiento y llegas a este tipo de grupos o a este tipo de terapia, pues es verdad, el encontrarte con un sentido, porque todos necesitamos que nuestra vida tenga sentido, todos necesitamos sentir que tenemos un propósito, que somos parte de algo, ¿no? Entonces, que me den una explicación, que me den la esperanza de que lo voy a conseguir, de que de aquí voy a salir, evidentemente mi nivel de ansiedad puede bajar, mi nivel de angustia puede bajar, me siento que estoy, por fin he encontrado una solución, estoy en el buen camino, estoy obedeciendo la voz de Dios, o sea, todo ese tipo de cosas al final hace que parezca que, oye, me encuentro mejor. Ahora bien, todo eso... Claro, porque te has liberado del conflicto entre lo que tú quieres hacer o lo que tú estás haciendo y lo que te dicen que tienes que hacer. Claro, claro. Has No, conseguido encajar con los demás. No con tu corazón, claro, pero sí con los demás. claro, la cosa es que todo esto tiene fecha de caducidad. Quiero decir,
tú puedes estar muy a gusto, pero evidentemente lo que es esa lucha, lo que es esa inclinación, no te va a abandonar. Entonces, yo creo que es esto, es decir, que la gente tiene que hacer análisis, tiene que hacer balance sobre cuáles son los resultados que están obteniendo. Porque tú te puedes sentir mejor, pero evidentemente hablar de un cambio real, duradero, perdurar en el tiempo, sustancial en tu condición afectivo-sexual, pues no es lo que estás consiguiendo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, porque esta es otra, ¿no? Es decir, las terapias no es solamente las sesiones de consejería, coaching o terapia o psicoterapia como tal, sino que después también está el aspecto médico, ¿vale? Es decir, hay psiquiatras afinas a este tipo de terapias. Yo estuve en consulta de uno de estos psiquiatras, no voy a decir su nombre, pero fue muy famoso en el año 2005, cuando se firmó un matrimonio igualitario Porque en fui al España. Parlamento español a decir barbaridades. Exacto, ¿no? Entonces yo entré a la consulta de este psiquiatra y claro, pues entonces sales de allí con un cóctel molotov de pastillas que evidentemente todo esto primero afecta a la libido, como efecto secundario, te reducen la Claro, libido, como efecto es que es secundario. una de las cuestiones que siempre decimos, no es que te dejes de ser homosexual, es que te quitan la Es que te sexualidad. anula, es que te anula, claro. Entonces tú sientes una especie de liberación, ¿verdad? Después, por otro lado, también yo vengo de un trasfondo religioso y además, y a día de hoy, yo sigo siendo una persona pues, profundamente espiritual, yo soy creyente y el milagro es que sigo siendo creyente después de aquella situación, ¿no? E incluso anoche, pensando en este directo, decía, Dios mío, universo, vida o como quiera que te llame, ojalá que este directo sea pues de bendición o sea útil para mucha gente, para hacer bien. Pero, pero claro, es decir, a mí me ha costado también hacer las paces con ese concepto que tú tienes de Dios o con esa dimensión espiritual de tu vida. Porque después también yo participé de sesiones de liberación, ¿no? Donde te ponen la mano en la cabeza y sal fuera, ¿no? Tratando un poquito pues de expulsar esos demonios homosexuales, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, el daño, el resultado que al final esto hace sobre tu autoestima es terrible, porque tú terminas sintiéndote una mierda, ¿sabes? Porque es que al final ¿cómo desenredas todo eso? Creo que la terapia de reorientación es ¿Cómo? súper cruel porque y tú corrígeme en esto si no es así, pero creo que la dimensión afectivo-sexual de una persona es un aspecto importante, troncal de la identidad. Tal cual, básico, elemental, totalmente la Entonces, raíz. no es un aspecto que me gusta el color verde, me gusta el color rojo, sino que es un aspecto fundamental. Entonces, sembrar sobre ese aspecto de tu vida una sombra de anomalía y que eso que te pasa es culpa además de tus padres o de cosas que te han pasado en la infancia, o sea, es terrible, es súper cruel, porque una cosa tan básica de tu vida, ponerla en duda es al final, pues mucha gente no termina de ver Pero salida. ha dicho algo importantísimo, que no solo lo pongo en duda, es culpo, o sea, digo que es algo malo, y culpo a las personas que supone que tú más quieres y que más te quieren, que son tus padres. Eso es perversísimo al cubo. Es que a mí me parece terrible, ¿no? Es decir, es tal vez una de las cosas más crueles que yo veo en este enfoque, ¿no? O sea, a mí personalmente me ha tocado, ¿no? Hacer una relectura de mi historia, de mi biografía personal, porque aquellos que tú considerabas que eran culpables o eran causantes, ¿causantes de qué? Si lo hicieron lo mejor que pudieron, si siempre procuraron tu bienestar, siempre te amaron sin condición. Entonces, tú has estado durante años con un reclamo, con una serie de creencias sobre algo que es muy cruel. ¿Y cómo empieza tu camino hacia afuera? Tú estás ahí, muy beligerante, tú eres un hombre apasionado, cuando tú te metes en algo te metes hasta el fondo Soy y escorpio, soy escorpio. oh, mi sobrino. Eso es, ¿no? Uy, esa intensidad mola, mola. Entonces, cuando tú te... ¿Cómo es tu proceso? ¿Cuándo empiezas a darte cuenta? Porque tú tenías un montón de dudas y es verdad, yo recuerdo una conversación contigo súper filosófica, ¿no? De todo el entramado teórico que hay a través de esto y las razones de la conducta y todo aquello, ¿no? ¿Tú cómo empiezas? ¿Cuál es el conflicto que no lo consigues resolver por más que aprietas en intentar por todos los medios seguir estas consejos, asesoramiento, técnicas, etcétera? Todo llega porque no se sostiene, ¿no? Es decir, llega un momento que aquellos deseos
homosexuales, aquellas AMS, atracción al mismo sexo, vuelve y te visita, vuelve y aparece, ¿no? Es decir, aquello que tú creías bloqueado, aquello que eran como luchas, te das cuenta de que esa lucha en realidad te está absorbiendo. Y en mi caso, pues empiezo a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Que de toda la lista de cosas que yo puedo hacer. Ese es un punto importantísimo. O sea, lo primero que piensas no es, esta gente está equivocada. Lo que piensas es que yo lo estoy haciendo mal. Claro. Es que no me estoy esforzando lo suficiente. Encima te revictimizas. Es Sí, sí. tremendo. No, y que después la gente sale con esta, ¿no? Es decir, el mensaje que se queda en esos grupos es que fulanito se cansó de luchar, fulanito se dejó llevar, fulanito picó en la trampa del diablo, ¿no? Entonces, generamos esa, no es que haya aquí algo que no funcione, es que la gente se ha cansado, ¿no? Entonces yo, a partir de ese momento, de ese cansancio, porque al final, Gabriel, y así te lo digo, o sea, es cansancio, es darte de golpes con la vida y llegar a plantearte el suicidio. Es decir, en mi caso es un momento, aquello es un callejón sin salida, un camino a ninguna parte y no hay más que puedas hacer para conseguir cambiar. Entonces, es el sufrimiento lo que a mí me plantea El punto este exactamente, de frustración, de decir que justo me estaba dando una llamada a mi padre y me salía aquí en el... Y digo, papá, no me llames que estoy en un directo, mira que lo dice, los padres. Bueno, anécdota. Entonces, es que es este punto duro, durísimo, ¿no? Es decir, yo no pongo en ningún momento, al principio, no pongo en ningún momento en tela de juicio que me estén vendiendo un engaño, que esta gente me está mintiendo, y si no digo, yo soy el culpable de que esto no esté funcionando. Yo no me estoy esforzando lo suficiente, no soy suficientemente bueno, ni insistente, ni persistente, y por tanto por eso estoy fracasando. Yo soy el culpable. Y como no consigo vencerlo, la única forma de acabar con esta atracción hacia el mismo sexo es acabando con mi vida. Hay un montón de chicos que están metidos en estas situaciones que no ven otra alternativa. De hecho, siempre la gente me habla de la película de Plegarias por Bobby. ¿no? Porque al final vemos la cantidad de chicos y chicas, personas LGBT, que terminan suicidándose, ¿de acuerdo? Porque no ven salida. Es la peor parte, es la parte más triste de esta historia y todo esto podría quedar en una anécdota, pero yo conozco un caso muy directo y en su día creo que te lo llegué también a comentar, es decir, de un chico de Colombia, porque este es otro aspecto también, ¿no? Es decir, América Latina. Yo tengo una carga muy especial por América Latina porque muchos de los chicos, muchos de los adolescentes que buscan este tipo de salida por un tema cultural son de América Latina. Entonces, yo pues sé de un caso, ¿no? De un chico que pertenecía a un grupo religioso también muy particular y tiempo después de haber estado participando en nuestro grupo, yo me entero que se ha quitado la vida, ¿no? Entonces, claro, uno asiente ahí pues también una responsabilidad que esta responsabilidad tienes que depurarla, ¿no? Porque pues Pero tampoco, es parte del tema, al fin y al cabo, claro. al final sí, tú has sido parte de un sistema, tú has promovido un sistema, pero no soy el inventor, ¿vale? No soy el inventor. De hecho, bueno, pues por eso estoy tratando un poquito también de enmendar y de descubrir qué es lo que hay detrás de todo esto, porque es que al final trae mucho sufrimiento. Y entonces, efectivamente, están aquellos casos que los perdemos, gente que acaba mal y acaba quitándose la vida, y hay otros casos que después las secuelas, ¿no? Que todo esto deja, porque al final esto no deja de ser homofobia interiorizada, ¿no? Es decir, este desprecio, este autodesprecio, ¿en qué se refleja? ¿No? Entonces, los problemas de autoestima, el cómo te relacionas con tu imagen, el que te miras al espejo y no sientas asco, el que no sientas vergüenza, que no sientas culpa, cómo te relacionas con la comida. Y todo esto estoy hablando no de teoría, estoy hablando de cosas que a mí me han pasado, cosas con las que yo estoy lidiando, cosas con las que yo he lidiado. ¿Vale? Es decir, el no ser capaz de mirarte al espejo, por ejemplo, ¿no? O temas con la imagen, o las sustancias, las drogas, qué papel juegan las drogas después en la vida de una persona que sale de este trasfondo, ¿no? ¿Cómo encuentra el mejor refugio? ¿No? Entonces,
Claro, porque cuando arrastras un dolor existencial tan profundo, o es con algo muy hardcore, como puede ser un consumo de drogas, o es muy difícil, o sexo compulsivo. Es decir, nos encontramos con muchas personas que tienen un sufrimiento tan grande, tan grande, tan grande, que solo se les alivia pues recurriendo a este tipo de recursos. Y hay que comprenderlas, ¿no? Que es de nuevo otra vez la revictimización de estos grupos. Es decir, es que el estilo de vida homosexual, porque el sexo, porque las drogas, pero es que estáis empujando a la gente a que haga esto. Es que justo eso. ¡Hijos de puta! Es que estáis empujando a la Es, gente es a el hacer pez que esto. se muerde la cola. Digo, es que efectivamente son ustedes con ese tipo de mensajes, son ustedes sembrando la duda y sembrando ese aura de que aquí hay una anomalía, o creando porque ahora este tipo de grupos también, además, han ido evolucionando, ¿no? Entonces ahora hay un barniz un poquito como más gay friendly, ¿no? Entonces ya no lo pintan de cambio, curación, sino bueno, es un camino de conocerte a ti mismo, descubrir tu verdadera identidad, tu verdadero potencial para ti, para ti. Pero al final lo que estás haciendo es perpetuar el estigma sobre una forma de ser. Y es eso, el estigma, el machaque, el crear la diferencia, el categorizar sobre ser de esta manera es mejor que ser de esta otra, al final lo que convierte a estas personas en carne de cañón de adicciones y de miles de problemas. Pero los problemas los estás causando tú con ese discurso Exactamente, homofóbico, ¿no? Y exactamente. entonces, Y ahora me estaba hablando de una frase de Mario Vaquerizo, que decía, es drogadita con receta, porque al final estas personas terminan con problemas psiquiátricos muy serios y que necesitan medicaciones, vete a saber si no de forma crónica, para poder gestionar esa barbaridad de sufrimiento que les ha acarreado y las consecuencias que le deja. sí, Entonces, claro, yo al final dices, veo esta situación, veo todas las incoherencias, no, el edificio teórico no se sostiene por ningún sitio, esto no funciona para nada. Yo me doy cuenta que me están revictimizando, que me están diciendo que encima el culpable soy yo porque no estoy haciendo todos los esfuerzos, y llega un punto que ya digo, hasta aquí. exacto. Y doy el paso. ¿Cómo se sale de un De una vida. berenjenal como este? Claro, porque tampoco te Claro. dejan irte tan fácilmente. No es, oye, mira, que me he cansado, que me voy. Ah, bueno, pues nada, que te lo pases bien. Esto no va así. No es un club de lectura que digas, no vengo a la próxima reunión. Claro, claro, es lo que tú dices y además en mi caso, como soy tan pasional y soy tan de hoy Madrid, mañana Barça, vale, pues entonces, pues agüita, ¿no? En mi Para caso, los compañeros que nos escuchan desde América, esto es un poco como el River y el Boca. O el River y el sea, Boca, igual. fuerte. Pues Claro. Mira, en mi caso, a mí me cogió todo esto en el año 2015, yo estaba en ese momento en Estados Unidos, estaba justo pues en una gira, en algunos compromisos con algunas iglesias, ¿vale? me encanta como dice, en plan, de la gira, en plan. Sí, varios compromisos que tenía allí en el estado de la Florida. Y claro, yo de la noche a la mañana lo que hago es que escribo un correo electrónico a todos los responsables de los grupos de estas iglesias y demás, y no di explicaciones. Dije, mira, no voy a ir, no di más explicaciones, porque además entendía que no podía seguir dando explicaciones, porque si das explicaciones, pues te echan el capote encima, ¿no? De, bueno, tú lo que estás pasando es por una crisis, una debilidad, ven, vamos a apoyarte, tal, y esto no tiene fin. Entonces yo necesitaba una vez por mi vida tomar las decisiones yo, ser yo y comérmelo yo, ¿vale? Entonces digo, Eso me interesa porque lo que estás diciendo al fin y al cabo es, si yo no salgo por patas, si yo me dejo, si yo me siento con ellos a hablar, me van a liar otra vez. Esto es una exacto, secta. exacto. Es que no van no van a entender razones ni tú estás suficientemente fuerte para responder a esto. Hoy en día sí, sí podría responderte a muchas cosas, pero en aquel Ya, momento de pero tu vida, hoy... en aquel momento de tu vida que no tienes más referentes, Claro. y después te digo, y después a partir de ahí es una osadía, porque claro, es decir, yo corto con todo eso y no es que yo tuviera después una red súper sólida de apoyo y conociera colectivo, no tenía nada, no Te tenía tiraste al nada, vacío. no tenía nada, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hoy en día lo pienso y digo, joder, podría haberlo hecho de una forma más progresiva, ir construyendo algo fuera, ir conociendo a alguien, no quedarme sin nada, ¿no? Pero es que soy Bueno, Escorpio. pues, digo, es que no es Scorpio, ¿sabes? Entonces, de la noche a la mañana, pues corté un poco con todo eso, ¿no? Me regresé a España y fue un poquito, pues, empezar de cero. Pero, y después esto, ¿no? Yo me he encontrado un poco con la sensación
de estar viviendo muchas veces una especie de adolescencia tardía. Y yo creo que esto es algo muy mariquita también, ¿no? Sí, Sí, en verdad cualquier persona que... pero no es por una cuestión de inmadurez, no, yo... En la adolescencia tú aprendes cosas, aprendes a relacionarte sexualmente, aprendes a flirtear, aprendes a enamorarte y desenamorarte, ¿no? claro, Si eso no lo aprendes en la época en la que te tocaba aprenderlo, lo vas a tener que aprender más tarde. más Entonces, tarde. en la adolescencia te dices, no, ahora estoy aprendiendo las cosas que en mi adolescencia tenía que haber aprendido y no me dejaron. Sí, pues es así, ¿no? Y después además yo vivo en Gran Canaria, ¿vale? Que es un, para quien no lo conozca, ¿vale? Dice, Para que no lo sepa, Gran Canarias es el paraíso mariquita español desde antes de contra la dictadura. O sea, aquello es, claro, vamos, pues, tú imagínate la primera vez que yo piso el ambiente, ¿no? Aquello, un poco aquel para... ambiente. Porque además, claro, estamos hablando de Pata Negra, no es un barecito de una ciudad pequeña de provincia. No, no, estamos hablando de un centro comercial gigantesco, lleno de bares y discotecas y de todo, porque allí se no hay más maricones por metro cuadrado porque no caben. O sea, tremendo. Y te vas allí. Claro, claro, entonces, Soy Escorpio. claro, claro, digo, ¿a dónde mejor, no? Entonces, este contraste a mí me rompía, ¿no? Es decir, y ahí se generan muchas cosas, ¿no? Porque podemos hablar también, o sea, de las cosas que te puedes encontrar en el ambiente, ¿no? Es decir, al final, mi realidad a día de hoy es que yo no necesito, a mí me gusta, sí, me gusta un mariconeo, me gusta ir a un sitio de ambiente a tomar un par de copas, pero al final, tú conoces gente en la vida normal, en la cola de un supermercado, en un trabajo, no sé, en la vida normal, ¿vale? En la vida cotidiana, ¿vale? Entonces no necesitas meterte en un sitio X. Pero sí que es verdad que, bueno, que ese contraste de entrada, pues fue muy, muy llamativo para mí. Entonces, claro, ahí empiezas a vivir un poco, pues de cero, vas conociendo, pues, tus primeras amistades. Y después esto, ¿no? Porque vivir las cosas un poco a destiempo. A lo mejor el contacto que yo tenía, pues era todo solamente un tema puramente sexual. De pronto, pues esto descubres que no, que hay un tema afectivo, un tema de sentimientos, que te gusta, que te enamoras, que te desenamoras, que te rompe el corazón, que te ilusiona. Descubrir todo eso, pues es bastante revelador para mí, ¿no? Es decir, porque no es un tema sexual, no es un hábito, no es algo así pecaminoso, sino que hay mucho más, hay mucho más. Y eso también fue una de las cosas que a mí me invitó a salir adelante, ¿no? Porque en ese año, el año 2015, yo había conocido un chico que de pronto me hizo tambalearme un poco, pues, el campanario, ¿no? Porque ya no era un tema sexual solamente, sino que hay un Ah, el nivel de... amor. Claro, hay un nivel también, pues, de amor, ¿no? Es decir, ya empiezas a plantearte otro tipo de cosas, ¿no? Y eso hace que tengas una visión diferente, ¿no? Esa visión pecaminosa de las cosas, ¿no? Y te planteas otras realidades. Qué Y bueno, bonito eso de que el amor nos ha salvado. pues sí, por lo menos, no fue el hombre de mi vida, pero por lo menos fue un capote que me echaron ahí y que me hizo reflexionar sobre el rumbo que estaba llevando con mi vida, ¿no? Y me hizo pensar un poquito sobre eso. Ese chico, además, fue el que me regaló. Te digo, "Oye, tienes que leerte este libro". Claro, claro. Dice, claro, el pobre estaba sufriendo mil historias, ¿vale? Porque tenía una relación con una persona con un trasfondo de este tipo, yo no se lo deseo a nadie, y eso que soy yo, ¿vale? Pero es complicado, ¿no? El chaval es Tú sigues complicado. haciéndote esa publicidad que no te va a salir novio, ¿vale? Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues el chaval me regaló el libro, ¿no? Y bueno, y de ahí venimos, de ahí hasta ahora. ¿Qué ha sido lo más? Ahora hablemos en positivo, ¿no? Ya vamos a ir cerrando, que luego el Instagram nos echa sin previo aviso. Entonces, lo más positivo de todo este viaje, lo más constructivo que tú quieras destacar de todo lo que ha ocurrido. Yo creo que, o sea, al final la clave en todo esto está y ese sería un poco también el mensaje, sobre todo, y vuelvo, no es por ser pesado, pero con la gente de América Latina, cantidad de chicos y de cualquier parte, pero en especial América Latina, creo que es esto, ¿no? Es decir, el punto está en descubrirte a ti mismo, que tú seas el protagonista de tu propia historia, que no te la cuenten otros. No nos escuchas a nosotros, pero tampoco las escuchas a ellos, escucha tu corazón, haz caso a tu propia voz, sé el protagonista de tu historia. Esto no es una lucha del lobby gay no, 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 es una lucha de tu corazón, ser protagonista de tu propia historia, ¿no? El ser capaz de mirarte al espejo y no sentir asco, no sentir culpa y no sentir vergüenza. Eso yo creo que tiene que ser tu meta,
¿no? Y es un poco lo que yo he sacado de mi propia historia. Digo, este es el punto en el que yo me encuentro. Qué bonito. Pues, Yo te quiero te quiero agradecer y felicitar por dos cosas. Una, por este directo maravilloso. Yo voy a intentar ahora descargármelo, lo voy a dejar seguro en 24 horas. Voy a intentar descargármelo. Me gustaría subirlo al canal de YouTube. Tú ya me dices si lo quieres con comentarios o sin comentarios, porque ya sabes que estos vídeos generan mucha polémica, porque estos grupos tienen mucha presencia en redes. Yo estoy todo el día bloqueando homófobos. Esto es una película. Pero sí que me gustaría mucho porque sé lo importante que va a ser que mucha gente te pueda ver. Y te quiero agradecer y felicitar el proceso que has hecho tú como persona. El poder conocerte, quererte, valorarte, darte cuenta de que no había absolutamente nada malo en ti, sino un potencial maravilloso, positivísimo, y que seas alguien que está orgulloso de ti mismo, de sí mismo, y que hoy se cuenta a los demás de la forma en la que te estás contando. Yo creo que de donde tú venías y donde estás hoy, has hecho un trabajo infinito, inmenso contigo mismo y te tienes que sentir muy orgulloso porque también para ese trabajo personal has sido muy Escorpio. Sí. Sí, al final lo malo pues también lo he empleado en lo bueno. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y además en ese camino de buscar respuestas y de buscarme a mí mismo, pues estuviste tú también en algún momento de mi vida. Yo no puedo otorgarle a un método, a un sistema, sino que son varias cosas en la vida que te ayudan, ¿no? Y entre ellas pues estuvo Gabriel J. Martín. Así que muchísimas que gracias. Se apoya en el trabajo de un montón de gente que ha investigado mucho y fui muy agradecido, muy agradecido. Alberto, mi vida, vamos a ir cerrando porque no quiero que nos eches sin previo aviso. Si le quieres decir algo a tu audiencia que la tienes toda para ti, toda tuya. No, pues yo insisto en mi mensaje, ¿no? Lo importante que es hacer un parón, cuando estamos en todo esto, hacer un parón. Y esto a lo mejor es como un caso como muy característico. No todo el mundo pasa por terapias de conversión. Da igual el punto en el que tú estés. Yo animo a la gente a que haga un parón y vea realmente si se siente a gusto consigo mismo o no. Y sobre todo esto, mirarte al espejo y ser capaz de amarte y aceptarte a ti mismo. Yo sé que es una topicaza, un tópico, pero no, realmente el secreto de la vida y de donde emerge tu fuerza y tus ganas de vivir es de eso, de mirarte al espejo y quererte. No eres mejor que nadie, tampoco peor, somos todos iguales. Alberto, un beso gigantesco. Listo. Gracias, Gabri. Que disfrutes mucho de la vida. Pásalo bien estas vacaciones, ¿vale? Te lo prometo. Un fuerte abrazo. Decimos adiós a todo Instagram, a todo YouTube, que muchísimas gracias por estar aquí. Oye, y si tenéis alguna persona a la que le venga bien escuchar esto, se lo pasáis, que para eso está. ¿De acuerdo? Listo. Gracias infinitas. A cuidaros muchísimo. Nos vemos. Un abrazo. Un beso.